buenas tardes nuevamente a todos. Estamos aquí el equipo de Halaken, Tania, Nacho y José Luis, nuevamente platicando con la psicóloga Ale Medina. Ya tuvimos alguna charla con ella, vamos ahorita con la segunda parte. Nada más para recordar, pues ella es psicóloga educativa, tiene una especialidad clínica con niños y adolescentes, es maestra en saberes sobre subjetividad y violencia y es doctorante también en esta última área. El tema que vamos a platicar con ella hoy es un tema muy importante, muy entretenido, que tiene que ver con el desarrollo de los niños, particularmente en la etapa de 2 a 6 años, y pues la importancia pues, de las actividades que podemos, como padres, como maestros, como compañeros de los niños y niñas, pues trabajar con ellos para propiciar justamente estos temas de desarrollo. Pues muy buenas tardes, Ale, ¿cómo te encuentras? Hola, muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar nuevamente aquí platicando con ustedes. Que bueno, ya te iba a regañar porque me contestaste que muy bien, y en el video anterior no sé si no No, una respuesta válida, pero bueno, ya después con por eso especifiqué, muy y contenta, eso, muy emocionada. Bueno, antes de que surja la violencia, fruto de las ansiedades en este vídeo, hoy sería bueno, Ale, que nos pudieras centrar. A veces pensamos que pues las personas vamos evolucionando y ya está, ¿no? Y vamos evolucionando según como cada quien vaya pudiendo, ¿no? Sin embargo, sí hay una cierta tónica evolutiva que nos puede indicar ciertos patrones o ciertas habilidades o ciertas características que la persona le corresponde ir desarrollando en un determinado tiempo. Como ha dicho José Luis, pues nosotros estamos trabajando con niños más o menos de entre 2 y 6 años. ¿Qué habilidades, qué características, qué mundo el niño, casi vamos a decir, entre comillas, muy entre comillas, por diseño, tendría que encargarse o tendríamos que estarnos cuidando de que fuera desarrollando? ¿Qué habilidades o qué características serían propias en esta edad de que el niño fuera desarrollando? Bueno, pues yo creo que son bastantes las habilidades que un niño va desarrollando durante esta etapa preescolar, ¿no? Justo, yo creo que es de las etapas eh, más rápidas y más cortitas al mismo tiempo, porque se nos pasan los niños en esta etapa preescolar, yo creo que desde el nacimiento hasta justo los 5 años, más o menos 6, están entre el preescolar, van a entrar apenas a la primaria, van creciendo muy rápido y están en un proceso en el que son como esponjitas. Absolutamente todo nos lo van a absorber y todo lo van a ir apropiando. Y esto no viene, pues digo, podremos hablar de un montón de cosas, ¿no? No solo la motricidad. La motricidad es bien importante en esta etapa, tanto la motricidad gruesa, que nos habla de movimientos más grandes, por ejemplo, no sé, el dar un salto, por así decirlo, el empezar a correr, caminar, y tenemos también la motricidad fina, que va el aprender a recortar, el aprender a tomar un lápiz para empezar a escribir. Si ellos no empiezan a desarrollar pues estas habilidades desde este tiempo, es mucho más difícil que las puedan desarrollar más adelante, ¿no? También lo mismo pasa, por ejemplo, con el lenguaje, que en algún momento lo platicábamos con Tani, ¿no? El lenguaje los niños lo empiezan a desarrollar mucho a esta edad, porque también es cuando empiezan a comunicarse, a hablar tal cual. Y también, si no lo desarrollamos desde aquí, es más complicado que lo puedan desarrollar conforme van creciendo todavía más. Y bueno, enfocándome, por ejemplo, un poco más a como yo lo veo como psicóloga desde mi área de trabajo, una de las cuestiones también más importantes que van a desarrollar los niños en esta etapa del preescolar son tanto las habilidades sociales como las habilidades socioemocionales, ¿no? Que es un poquito de lo que ya comentábamos en la plática pasada. Los niños pues, tienen que aprender también de sus emociones, tienen que aprender a hablarlas, pero más allá de todo eso, en general pensar las habilidades sociales son las habilidades que van a tener como aprendizaje para la vida. Como decía pues la vez pasada, ¿no? También, al final si hay algo que todas las personas somos y es inherente a nuestro ser personas y sujetos, es que somos seres sociales y todo el tiempo estamos socializando. Y queramos o no, a menos que nos convirtamos en un ermitaño que vive solo en una cueva a base de semillas, pues vamos a tener que interactuar con personas a lo largo de nuestra vida. Así sea, para comprar un chocolate en la tienda, necesito hablar, necesito socializar con la persona que tengo ahí enfrente, ¿no? Lo mismo, pues va a pasar justo cuando soy un adulto y tengo que trabajar. Pero esto no empieza hasta allá. Esto va empezando desde que nuestros niños son pequeños. Y yo creo que uno de los primeros acercamientos que ellos tienen a trabajar estas habilidades sociales
junto con las socioemocionales, viene cuando ellos tienen acceso a la escuela, ¿no? Desde la edad preescolar, porque justo por eso están los preescolares. De repente muchas veces decimos, ¿no? Ay, pues no pasa nada. O sea, al final que, como que teóricamente hablando, curricularmente hablando, los aprendizajes fuertes vienen hasta la primaria, ¿no? En la primaria es cuando se aprende a leer, se aprende a sumar, se aprende a restar, multiplicar, dividir y todos estos aprendizajes que ya tenemos nosotros como adultos, porque pues ya cursamos la primaria. Sin embargo, pues en el preescolar, aunque a veces no vemos tan aterrizados estos aprendizajes curriculares en el papel y la escritura, se están desarrollando otro tipo de aprendizajes y de habilidades, algo a lo que pues, a mí me gusta denominar tal cual los aprendizajes para la vida, que les decía esta cuestión tan sencilla. El hablar, el moverme, el caminar, el tomar unas tijeras, son aprendizajes para la vida. Más allá de lo curricular y de lo que venga en un plan de estudios, necesito tener estas habilidades para desarrollarme como sujeto en general y ser un sujeto o sea, integral, ¿no? Que se cuente con las herramientas desde diversas áreas para el desarrollo. Claro, igual con nosotros siempre decimos, ¿no? Nos estamos conociendo y estamos conociéndonos a partir de los demás, ¿no? Que es algo que muchas veces en casa no pasa, porque pues mi mamá no me va a jalonear el juguete que tengo, ¿no? O no me vas a enseñar la lengua, ¿no? Entonces, todos esos conflictos, pues son conflictos que se viven con otros niños, ¿no? Con otros pares. Claro, y además esto que dices justo también es muy importante porque no solo aprendo de mis pares la resolución, por ejemplo, de conflictos, establecer un diálogo distinto, la tolerancia a la frustración, sino que también los niños cuando están en convivencia con sus pares y en esta cuestión escolar, pues aprenden también otro tipo de habilidades, ¿no? Como por ejemplo, pues el diálogo, la convivencia, les digo, estas habilidades tan sencillas, por ejemplo, la motriz, una idea de motricidad fina, que es trabajar, por ejemplo, el recortar. El niño lo va a aprender bien en la escuela porque su mamá no está al lado de él recortándole el papel, ¿no? Que a veces eso es lo que se nos olvida o nos pasa, ¿no? Nosotros como adultos cuando tenemos a nuestros niños en casa, si tiene que recortar, ay, no, le está y esos son nuestras, nosotros como adultos, ¿no? Híjole, le está recortando bien chueco y bien feo. Ay, ya le cortó de más, no tenía que cortarle las orejas al conejo. O se nos hace tarde y el niño lo está haciendo con tanto cuidado que va así. Y nosotros así, uy, ya, yo te ayudo, yo te lo recorto. Sí, Cuando nosotros hacemos eso, ¿dónde le estamos dejando que aprenda sus habilidades? claro, ¿y Por qué cuenta mensaje propia. le estamos dando, no? Eso también es muy importante, ¿no? Que justo cuando va a la escuela y está desde una etapa preescolar, pues no es que tal cual a lo mejor no nos es raro, ¿no? Que nosotros como instructivo hagamos. Paso 1, tomas la hoja. Paso 2, tomas la tijera. No les enseñamos a recortar a los niños así, pero les enseñamos que tienen que seguir la línea, pero que al final el niño va a aprender tocando y haciendo. ¿Cuántas veces no le hemos dicho a un niño, no toques la vela, te vas a quemar? Uh-huh. No la toques, te vas a quemar. Uh-huh. Pero no sabe qué es quemar, porque no se ha quemado. Entonces, ¿cómo va a no hacerlo? Y dice, sí, me voy a quemar, pero pues, ¿qué es quemar? Yo le puedo decir, cuando te quemas, sientes muy caliente. Ah, pues también a veces me baño y siento muy caliente el agua Sí, se siente rico. y se siente rico. ¿Y qué pasa? Que hasta que el niño no fue, metió el dedo en la vela y de verdad se quemó y ya lloró, ahí sí aprendió a no volverlo a hacerlo y nosotros nos enojamos. Es que, ¿por qué? Si te dije que te ibas a quemar, te lo dije, ¿por qué lo haces? Pues porque no, o sea, no iba a aprenderlo de otra manera. Cuando nosotros en cosas así como la crayola, yo le corrijo, ¿no? La tijera, yo se lo recorto, se le cae el lápiz, yo se lo recojo y se lo pongo en la mesa, ¿qué habilidades está desarrollando nuestro niño? Estas habilidades sociales, aprendizajes para la vida que va a necesitar en general, no los está procurando. Por eso es importante que lo aprenda de sus pares, porque cuando está en un salón de clases, por ejemplo, pues la maestra no puede estar solo con él, está atendiendo y acompañando a otros 5 o 6 niños. Y cada uno trabaja la tolerancia a la frustración, porque sabe que tiene que esperar su turno y que hay un momento y que no toda la atención es para él. Y 2, desarrolla sus habilidades sociales él solito, porque se está viendo forzado a decir, ah, pues si no lo hago yo, nadie más lo va a hacer, ¿no? Si yo quiero recortarlo, pues yo lo tengo que hacer.
y si no, pues me puedo tirar 2 horas a llorar en el piso porque la maestra no me lo recortó, pero pues llega el punto en el que el niño dice, bueno, pues no, ya vi que esto no funciona, ¿no? Mejor si me paro y lo recorto yo, no sé. O sea, pero es muy importante que ellos tengan el acceso a esto. Claro. Y lo podemos traspolar si lo vemos con personas ya mayores, ¿no? Por ejemplo, en una universidad, pues no le vamos a decir a nuestro hijo, préstame, yo te hago tus estados financieros, ¿no? Que te dejaron hacer en la escuela. Pues no lo haríamos porque con un preescolar, pues de repente lo que le toca aprender al preescolar sí lo queremos hacer por él, ¿no? Y entre pares, pues ya quien estudió contabilidad o cosas de esas cosas raras que no suelo entender muy bien de estados financieros y todo esto, pues a lo mejor entre pares sí se pueden, pues, apoyar y crecer en ese sentido, ¿no? Ya todos juntos, más allá de que el maestro venga y lo haga, o de que el papá o la mamá venga también y lo haga, ¿no? Entonces, pues, yo creo que también parte mucho de algo que hemos comentado bastante en Halaken, que es cuál es la visión del niño que tenemos, ¿no? Si es un ser indefenso, si es un ser que hay que como abrigar demasiado para que no le pase nada y poner no sé, en alguna bolita de cristal, o si es alguien que hay que dejar a la deriva, no sé, pero parte mucho de la visión que podemos tener ahí del niño, ¿no? Que al final pues es una persona como cualquier otra desarrollándose, pero que al final todos nos estamos desarrollando, ¿no? Es una persona que va ahí pues iniciando este proceso de desarrollo. Claro, y que muchas veces, por ejemplo, a mí me gusta mucho pensarlo con un ejemplo muy sencillo, como aprender a caminar, ¿no? A los niños, cuando están aprendiendo a caminar, nos angustia porque nos da mucha angustia y mucho dolor ver cómo se están yendo de boca y cómo caen de rodillas y cómo no se vaya a romper, no se vaya a lastimar. Y no lo queremos dejar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que aprendemos que cuando no lo dejamos, no se fortalece, Claro. sus piernas no se desarrollan, no agarran fuerza, el niño no aprende a caminar. ¿Cuál es la única manera en que él aprenda a caminar? Pues dejándolo y que se agarre de la pared, ¿no? Y a veces también, pero nosotros mismos nos sorprendemos, ¿no? Que decimos, ay, no, qué angustia, o no va a poder. Y el niño, pues los niños no son tontos, ¿no? Tampoco se van a dejar caer a la deriva de, uy, sí, piso. O sea, buscan de qué sostenerse, te estiran la mano cuando de verdad necesitan la ayuda o te lo dicen. Pero ellos tienen perfectamente la capacidad para poder desarrollarse y para poder aprender a su manera y lo necesitan que lo soltemos y que puedan aprender de sus pares. Muchas veces también cuando están empezando a caminar, hasta ellos les gusta más o les da más confianza agarrarse de otros niños que de nosotros, ¿no? Sí, Y eso es algo muy bonito y muy curioso porque también ahí vemos la importancia de sus pares, ¿no? Que así como en el video pasado lo decíamos, es importante estar con pares para la escucha, para el diálogo, para la resolución de conflictos, también lo es para los aprendizajes para la vida. Muchas veces, como bien decías, a lo mejor a nivel universidad, nosotros, pues, entre los mismos chicos, se apoyan y se explican las cosas. Yo como adulto papá, o al menos yo como psicóloga, si llega mi sobrino que está estudiando matemáticas, híjole, pues me encantaría ayudarte, pero no tengo las herramientas para hacerlo, ¿no? Y con los niños pasa lo mismo. ¿Cuántas veces no uno, hasta nosotros como docentes o papás, le quiero explicar? Y mejor viene el hermano, se lo explica en 2 segundos y lo entendió. Y hasta uno dice, se lo hizo más difícil. Pues no, para el niño se lo hizo más fácil, más bien tú se lo estabas haciendo difícil, ¿no? Entonces es muy importante trabajar esta cuestión y estos aprendizajes. Claro. claro. Y la escuela también cómo ayuda a desarrollarlos, ¿no? Por ahí nos comentaba una maestra de preescolar que tiene pues ya bastantes años de experiencia, que de repente comentaba a los niños, pues ¿saben qué? Hoy vamos a hacer tal actividad, pero el resistol, hoy se nos acabó el resistol, ustedes tienen que ingeniárselas. Y de repente comenta que le llegaron algunos padres de familia, oiga, va iniciando el ciclo escolar y como que ya no hay resistol si yo traje 25 litros de resistol. Decía, bueno, obviamente hay resistol, pero lo que yo estoy buscando al decirle a esos niños es que sea creativo, que ingenie cómo puede resolver ese problema sin el uso de resistol, va a desarrollar otras características. Entonces también la importancia ahí pues de personas que saben de este tipo de cuestiones de desarrollo infantil, cómo van propiciando y generando pues este desarrollo, ¿no? O no sé qué nos puedas comentar de esta parte que estamos viviendo ahora, donde a lo mejor ya no podemos ir a la escuela de forma presencial, pero sí podemos estar en lo virtual. Desde ahí también podemos desarrollar estas cuestiones en los niños, como maestros, como padres de familia. ¿Qué podríamos hacer por ahí? Claro, pues sí, yo creo que justo pensando la escuela en general, ahorita voy a como a profundizar un poco más en esta escuela ahora que tenemos a distancia, pero la escuela en general es nuestro primer acercamiento a la sociedad. O
son los primeros entornos sociales a los que nos acercamos y son, yo creo que los primeros entornos en los que nos desarrollamos fuera del núcleo familiar. Porque además con la familia crecemos, nos desarrollamos, estamos acostumbrados a estar, como lo decía en otro video, pues, nuestros papás nos conocen, ¿no? Nos conocen perfectamente bien porque durante los primeros 3, 4 años de nuestra vida, antes de entrar a una escuela, cuando no estamos en preescolar, ellos fueron los que estuvieron con nosotros. Pero cuando yo asisto a una escuela, y yo creo que desde el nivel preescolar es muy valioso, porque es mi primer acercamiento a este desarrollo entre pares. Es el primer entorno social en el que yo voy a estar con gente y personas de mi edad. No es lo mismo, yo creo que para contrastarlo, ¿no? Si todos, a nosotros como niños, nos tuvieran en nuestra casa en una educación así individual y solita que mi mamá me enseñara hasta la secundaria, ¿cómo se sentiría un adolescente así que de repente lo avienta en un mundo así? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tanta gente? ¿O por qué son raros? ¿O por qué no me da la pluma si yo la quiero cuando en mi casa todo el mundo me da la pluma si yo la quiero? Claro. Cuando los niños se acercan a estos entornos escolares, se viven entre pares que trabajan cuestiones como ya lo habíamos dicho la vez pasada, la tolerancia a la frustración, el seguimiento de instrucciones, la espera de turnos, la diversidad. Creo que también es uno de los primeros entornos que nos enseña la diversidad en la que todos somos distintos pero iguales, ¿no? Todos vamos a ser muy diferentes, pero todos somos personas y todos somos sujetos y todos hablamos y todos sentimos y todos vivimos muchas situaciones y somos comunidad. De ahí creo que la importancia de la escuela y justo desde el preescolar. Creo que es una etapa, yo muy personalmente igual la considero una etapa de las más bonitas, porque es cuando el niño tiene acceso justo a estos aprendizajes para la vida. Es su primera oportunidad y gran acercamiento y yo creo que único en la vida que va a tener para convivir con otras personas, para acercarse a la socialización, para acercarse a conocer otros mundos y otras actividades sin una obligación tan dura, ¿no? Porque cuando ya entramos a la primaria, pues ya vas más corridito de, no, pues me tienes que aprender a leer. Y 5 más 3 es 8 y me hace sumas. Y sí, también van a jugar los niños en la primaria y también hacen amigos y tienen recreo. Pero creo que el preescolar es esa etapa en la que va más enfocada a estos aprendizajes para la vida. Y que los niños tengan esa oportunidad de estar 2, 3 años en un entorno en el que aprendan más de la vida y de las otras personas, que de un cuaderno es bellísimo y es un momento irrepetible y que nos va a cambiar la forma en que los niños se vayan a desarrollar. Creo que es algo bien significativo para los pequeñitos, aunque de repente no nos lo digan o nosotros no lo pensemos así, es una etapa que no podemos perdernos, ¿no? Por estas cuestiones. Y ahora que lo tenemos aún en la distancia, esto nos ha cambiado la dinámica, definitivamente, pero yo creo que la esencia se mantiene. O sea, si lo pensamos desde esta idea de que es una oportunidad para que los niños convivan entre pares, aprendan de conflictos, tengan espacios para el diálogo con niños de su edad, que tengan una maestra, ¿no? Que les esté orientando, pero que también tengan esa oportunidad de, como individuos, de trabajarlo desde su individualidad, es algo que aún en la distancia estamos manteniendo y que a veces no lo vemos como muy importante, ¿no? Que como decíamos, creo que la vez pasada también, pues al final los niños también lo están padeciendo y también están viviendo este encierro y también están en estas paredes de la casa con su papá y su mamá a lo mejor o con sus abuelos. Y los que tienen suerte tienen hermanos de su edad, ¿no? Pero hay muchos que no, que están solitos como niños. Entonces de repente decimos, ay, no, una clase en línea, esa clase en línea que para ti es una clase en línea nada más y que dices, no, qué chiste estar atendiendo una computadora, para el niño es son las 30, 40, 50 minutos que tienen en el día para poder saludar a sus compañeritos, para poder hablar, para que le den una instrucción guiada, para que le digan, así a veces también los papás de repente pueden decir, no, nosotros lo vemos, pues si nada más se conectó para hacer una figura de plastilina. Bueno, sí, pero esa figura de plastilina no es nomás una figura de plastilina. Nosotros, como educadores, lo pensamos que estamos trabajando su motricidad fina, que estamos trabajando la atención y concentración, estamos trabajando el seguimiento de instrucciones para que ellos lleven a cabo la figura. Estamos trabajando el diálogo y la coherencia para que el niño nos arme una historia y nos platique sobre qué figura hizo y por qué hizo esa figura.
Estamos trabajando la tolerancia, la frustración, porque el niño tiene que esperar su turno aún en la pantalla para poder explicarnos. Lo estamos trabajando la escucha activa porque tiene que escuchar a sus compañeros y estamos promoviendo el diálogo entre pares. ¿Se dan cuenta? O sea, son un montón de contenidos los que estamos ahí hilando nosotros y que de repente uno dice, ay, está haciendo una figura de plastilina frente a la pantalla. No, está escuchando, está aprendiendo, está trabajando su motricidad, está conviviendo con pares, está esperando un turno, está haciendo muchas cosas. Entonces, sí, definitivamente la dinámica ha cambiado. Eh, nos ha movido a lo mejor pues esta interacción de que el niño pueda correr, que pueda abrazar a sus compañeros, pero así como nosotros como adultos, yo creo que cuando hacemos muchas veces, ¿no? La mayoría que estamos trabajando así a distancia, nos la pasamos en videollamadas, en el Zoom, todo el día, en juntas, en solicitudes, decimos ya. Pero aún así, aunque estamos todos los días, 6, 8 horas en la pantalla, cuando llega el viernes y podemos conectarnos con nuestros 3 mejores amigos, nos emocionamos mucho y nos da felicidad, ¿no? Poder hablar de qué hicimos en la semana, de cómo ya descubrí que Walmart trae a domicilio, cualquier cosa es bellísima y nos emociona hablarlo. Lo mismo pasa con los niños, cuando tienen esos espacios para hablar de lo que les decía en el otro video, de cómo esa flor creció en el jardín, es una oportunidad única, ¿no? Y es un momento único que si ellos no están en una educación preescolar, así sea a la distancia, no van a tener esos momentos, que como les digo, afortunadamente hay niños que hasta tienen hermanitos, ¿no? Y pueden convivir un poco más. Pero tener a tus amigos y poder hablar con ellos, con tus pares, gente de tu edad, es valiosísimo, ¿no? Yo creo que nosotros como adultos lo valoramos, imagínense ellos como niños. Sí, claro. Y sabes, yo creo que eso que dices, ¿no? Yo creo que es un regalo para los niños ahorita, el que nosotros como adultos les demos ese chance de verse, ¿no? De ver a sus amigos. Nosotros hacemos, nos conectamos con los niños, pero son asambleas, ¿no? Entonces nos conectamos simplemente para platicar. Y algunas veces nosotros decimos, ay, ahora vamos a platicar sobre la Navidad, ¿no? Y nos conectamos y decimos, ay, no sé qué de la Navidad, y alguien dice, ay, a mí me dolía la pancita, ¿no? Y entonces toda la asamblea ya es del dolor de la pancita, ¿no? Y todos empiezan y, ay, pues tú tómate un tecito, mi mamá me no sé qué, a mí también un día me dolía la pancita y un día yo como vomité, ¿no? Y entonces ya se hace todo el tema y platicamos 1 hora, 30 minutos sobre el dolor de la pancita, ¿no? Y es algo súper interesante y yo creo que, por ejemplo, lo que decías de la diversidad, ¿no? Los niños aprenden y uno de los conflictos con los que se enfrentan en preescolar es con el hecho de que los demás viven diferente que yo, ¿no? Ahorita que estamos con esto de la Navidad, el hecho de decir, yo no pongo nacimiento, ¿no? Pero ¿cómo no pone nacimiento, no? O sea, pero ¿qué pasó? O a mí no me trae Santa Claus, nada más me trae regalo los Reyes, ¿no? O sea, es como, pero ¿cómo, no? Y es algo que no van a poder vivir en casa, porque en casa todos vivimos de la misma manera y tenemos una misma cultura. Entonces, el darnos cuenta que hay otros niños que tienen otra cultura, que viven de manera diferente, incluso en una misma escuela, a ellos les causa un conflicto impresionante y les ayuda muchísimo, ¿no? Porque les empieza a enseñar de diversidad y que todos somos diferentes. Creo que es un regalo para ellos. De repente nosotros cerramos la sesión y bueno, ya es hora de irnos, chicos. Y ellos empiezan, ¿no? Y empiezan, pero ¿quién se va a quedar? Pero hay que jugar otro ratito. ¿Por qué no jugamos al de mímica? O a veo, veo, ¿no? Que son juegos que a ellos les gustan. Entonces, creo que son espacios, pues como tú dices, muy enriquecedores y más ahorita yo creo que es una oportunidad que nosotros les demos a ellos, pues para verse, para tener espacios de relax, ¿no? Para tener espacios de simplemente platicar con mis amigos, platicar de lo que sea, ¿no? Y poder preguntar lo que sea, porque a veces los papás no tienen tiempo para eso, y este es un tiempo para los niños. Entonces, es bien bonito que los niños, hoy esta semana nos decía una nena, es que yo siempre me he preguntado por qué las lágrimas saben como a sal. Y todos, ¿cómo? Si es que yo cuando lloro me como mis lágrimas, ¿no? Y a lo mejor es algo que le ha preguntado a su mamá 1000 veces, pero pues los papás están apurados, ¿no? No van a voltar y, ay, vamos a investigarlo, ¿no? Simplemente saben a sal y ya, o le dicen la respuesta, pero ella quiere investigarlo, ¿no? Es riquísimo poder investigar con tus amigos o saber si tus amigos se han comido las lágrimas, ¿no?
Entonces, yo creo que eso es súper, súper bonito y son momentos, como dices, ¿no? Que solamente se viven en preescolar. Yo veo que en las primarias ya los niños tienen una carga de trabajo que se conectan y a veces ni siquiera les permiten prender su micrófono, ¿no? Ellos se conectan a trabajar. Entonces, es una bonita oportunidad en preescolar que puedan convivir así. Claro. Sí, es valiosísimo, ¿no? Como justo decías, para aprender sobre la diversidad y la diversidad no solo del otro, sino confrontarme con aquello, como bien dices, porque en mi casa todos vivimos de la misma manera, ¿no? Y es lo que comentaba, si yo quiero el lápiz, mamá, papá, abuelita me lo van a dar, porque pues a quién más se lo van a dar. En la escuela no. Aprendo que pues, si Juanito no me quiere dar el lápiz, no tiene por qué dármelo y me enfurece y siento mil cosas, pero aprendo también esa parte, ¿no? Y a la vez, o sea, creo que a veces, y es muy importante tenerlo todo el tiempo, estamos desarrollando habilidades con los niños. Como tú comentabas, en estas asambleas es bellísimo que tengan un espacio de habla, de escucha, que aprendan de los otros, pero al final también están desarrollando el lenguaje, porque los niños no hablan con nosotros de la misma manera que hablan con sus compañeros. Y cuando tienen espacios para hablar, también su forma de hablar cambia, su lenguaje, el todo de cómo ellos van a palabrar va a ser bien, bien distinto. Entonces, no perdamos de lado eso, ¿no? Que al final aún la escuela en distancia no deja de ser una cuestión llena de aprendizajes para la vida en general y en cualquier aspecto que lo pensemos, ¿no? Hemos estado hablando pues de ciertas habilidades y capacidades que el niño va desarrollando entre 2 y 6 años y que tienen su importancia, incluso en una circunstancia en donde ellos están relacionándose menos y además de manera virtual. Si a esto lo combinamos con que a veces nos sorprendemos y cualquiera que observemos a un niño nos admiramos de cómo crece, cómo se desarrolla, cómo avanza, cómo es capaz de reponerse, pensamos que pues, no tiene mayor importancia si ahorita el niño no va a la escuela. La pregunta que yo te haría, Ale, sería si este tipo de habilidades o de características que el niño tiene que estar cuidando y desarrollando entre los 2 y los 6 años no se desarrollan de manera adecuada. Ya lo has mencionado un poquito antes, pero quizá también ya para ir cerrando, podríamos ir tocando un poquito qué pasaría en el niño, qué pasa con el niño si este tipo de habilidades que hemos estado comentando no se desarrollan en el tiempo adecuado entre sus 2 y 6 años. Bueno, pues podemos tener, yo creo que diversas complicaciones en muchos aspectos. Por ejemplo, la parte del lenguaje, ¿no? Si no le procuramos esta parte del lenguaje y el desarrollo, muchas veces ya no hay manera en que, digo, a lo mejor si lo atendemos a nivel primaria, podemos todavía trabajarlo y nos va a costar más tiempo y mucho esfuerzo, pero lo puede lograr, ¿no? Pero en muchos casos ya no. Cuando tenemos, por ejemplo, cuestiones de lenguaje, como que los niños en esta etapa de preescolar no logran desarrollar, por ejemplo, pronunciación de la R, que es de las que más se les dificulta, ya es muy complicado que lo logren en otro momento, ¿no? En otra etapa del desarrollo, y esto pues tal cual nos está afectando la comunicación, ¿no? Hablar en aspectos, por ejemplo, socioemocionales, los niños, por más que trabajemos diversidad y por más que les enseñemos que pues esto no los limita, sí causa un impacto, por ejemplo, en su desarrollo personal, ¿no? En autoestima, en cuestiones de seguridad, los niños luego se vuelven retraídos, porque también es muy cierto, ¿no? Yo como mamá, como maestro, como familiar cercano, muchas veces cuando hay una dificultad de lenguaje, yo aprendo a descifrarlo. ¿Cuántas veces más no nos ha pasado, no? Que tenemos niños que dicen, ¿qué? Ah, que quiero un vaso de agua, ten mi amor, ya lo tienes en la mano. Pues la mamá lo entendió y se lo descifró perfectamente. Pero ¿y los demás? Entonces, ¿qué pasa? Que pues, también los niños se van retrayendo mucho, ¿no? Dicen, pues es que nadie me entiende. Como mamá no me corregía o no me procuraba y ella sí me entiende y me descifra todo, pues no tiene por qué enseñarse a los demás, pero qué afectación están teniendo el niño, ¿no? Eso es a grandes rasgos, por poner un ejemplo, en cuestiones de lenguaje. Por ejemplo, en cuestiones motrices, ¿no? También esta cuestión de la motricidad se ve afectada. Usualmente no lo vemos como tanto, porque como el niño en la primaria de todos modos aprende a agarrar el lápiz, decimos, pues ya. Pero muchas veces esto influye, por ejemplo, en su desarrollo de proceso de lectoescritura.
porque como no tiene la motricidad fina y entonces no puedo agarrar bien el lápiz, entonces lo agarro así, quiero escribir así, no puedo hacer bien las letras. Entonces, como no puedo hacer bien las letras, no las puedo copiar, entonces no puedo escribir todavía bien y tampoco puedo leer bien. Entonces, muy probablemente lo vaya a lograr y vaya a concretar en un proceso de lectoescritura el niño, pero quizá no lo hizo en primero, sino que lo fue haciendo hasta tercero o cuarto de primaria. Y queramos o no, esto impacta significativamente en todos sus aprendizajes, y no porque el niño tenga una cuestión intelectual, sino porque no puedo escribir, no puedo leer, ¿cómo voy a entender lo que me estaban explicando en matemáticas? Y entonces, Entonces esto en su autoestima también. también, porque nuevamente muchas veces lo que pasa es esto, ¿no? También de repente hay muchos como malos diagnósticos o los niños automáticamente hasta nosotros como adultos decimos, no, pues es que a lo mejor intelectualmente tiene una discapacidad, a lo mejor no sabe bien o le va a costar. Espérate, muchas veces no es una cuestión intelectual, es una cuestión motriz, pero esta cuestión motriz, como no la procuramos y desarrollamos desde esta etapa preescolar, obviamente tuvo efectos a la larga, ¿no? Eh, no sé qué más, puede ser también en el desarrollo, les digo, socioemocional. Lo que va pasando es que muchas veces los niños tienen esta parte pues de la poca tolerancia a la frustración, porque están tan acostumbrados a que yo le doy, yo le proveo, todo es para él, que cuando llega la etapa escolar y se confronta con ciertas situaciones, híjole, se vuelve caótico esto, ¿no? Se vuelve muy complicado. Entonces, de ahí la importancia, ¿no? Si lo pensamos, son muchos aspectos y muchas situaciones que van a empezar a tener un efecto en todo esto si nosotros no procuramos desde la etapa preescolar el acercamiento a estos aprendizajes para la vida. Claro. Y lo vemos ahorita con nuestros pequeños que están en tercero de preescolar ya pues empezando a empaparse del mundo de la lectoescritura, cómo impacta el trabajo previo que ya tuvieron en segundo y en primero de kinder, ¿no? Para un mejor desarrollo ahí de la psicomotricidad fina y de muchas cuestiones, cómo va impactando para un mejor desarrollo de este tipo de cuestiones. Y de cómo se aprende, ¿no? Yo les digo mucho a los papás, es que el aprendizaje es con alegría, ¿no? El aprendizaje debe ser con emoción, con entusiasmo. Los niños van a aprender, pero ¿cómo lo van a aprender? Si tienen toda esta base, lo van a aprender con alegría. Si no, pues lo van a aprender con golpes, con tristeza, con frustración, con baja autoestima, con yo no puedo, ¿no? Claro, pues ahí también yo creo que entra en general la motivación. Cuando yo tengo recursos y herramientas para enfrentarme a una situación, la voy a vivir de una manera muy distinta que cuando no tengo ningún recurso y herramienta para hacerlo. Cuando un niño entra a la primaria habiendo cursado preescolar, desde estas cuestiones que le digo, aprendizajes para la vida, ya no es desconcertante, ¿no? Porque entonces ya sé a lo que voy, ya sé que va a haber más gente, ya sé que voy a estar con personas de mi edad, ya sé que va a haber una maestra al frente del grupo que me va a explicar unas cosas, ya lo sé. Pero cuando llego de golpe a la primaria y no tengo estas otras herramientas y a lo mejor sí sé recortar, ¿no? Porque mi mamá me prestaba tijeras, pero a lo mejor no, porque pues si estoy en mi casa, estoy jugando, mamá me cuida, ¿cuál era la necesidad de yo tener unas tijeras? Entonces ahí empiezo y me siento sin recursos y sin herramientas, ¿no? Yo creo que es como cualquier adulto. Cuando uno entra a un trabajo después de haber terminado una licenciatura, que dices, eh, ya tuve experiencia, ya sé cosas, no sé, y aún así muchas veces es impactante y uno dice, uy, ¿qué es esto? Cuando, nos sentiríamos nosotros si ahorita alguien de nosotros nos dice, no, es que, ¿qué crees? Te necesito de guía de bosques. Sí, ya, vete, ahorita, toma una mochila. Dice uno, ¿qué hago? O sea, yo nunca he sido guía de turistas, no conozco este bosque. Bueno, alguien avíseme siquiera si hay osos aquí o no. Qué terror sentiría uno, ¿no? Lo mismo pasa con nuestros niños. Cuando no tienen esas herramientas, ¿cómo es su acercamiento a lo educativo? Y muchas veces de ahí vienen también las frustraciones, el terror a la escuela, el yo no quiero, el yo no sé, y nuestros niños empiezan a bloquear, ¿no? Y no porque no tengan las habilidades y las capacidades para aprender, sino que no tienen las herramientas, no se las dimos. Claro. Claro. Oye, Ale, pues está igual que la plática anterior, muy interesante todo lo que nos has compartido, pero bueno, también estamos limitados en cuanto al tiempo. No sé también si podemos cerrar aquí con 3 tips que nos regalaras para cómo trabajar el desarrollo de nuestros niños, tanto como maestros como padres de familia que estemos ahí con ellos.
Claro, pues yo creo que igual resumiéndolo, a lo mejor en unos puntos, sería no quitarle al niño la oportunidad de convivir con sus pares. O sea, recordar que así sean momentos de diálogo, ellos están aprendiendo no solo en aprendizajes para la vida, sino que están desarrollando habilidades que les van a servir para su etapa escolar. No les quitemos eso, ¿no? Démosle esos espacios. 2, dentro de esto mismo, para que desarrollen las habilidades, es darle esos tiempos y esos espacios, pero meramente que sean de ellos. Muchas veces decimos, están en la clase en línea, y les digo, se le cayó el lápiz, ay, ya se lo puse yo en la mesa. Ay, no, ¿qué tal que ya tiene hambre? Ay, le voy a poner su yogurcito ahí para que se lo tome mientras, ¿no? Y el niño está comiendo y lo vemos como adultos. Nosotros estamos en reuniones de trabajo y vemos a alguien con el cereal, ¿no? Y uno dice, oye, si estuvieras en la oficina eso no lo harías. Bueno, el niño tampoco lo haría si estuviera tal cual en la escuela sentado, no tendría el yogur. De verdad respetemos esos espacios. Y que si, yo creo que el niño es perfectamente capaz de tener su estuchera y si necesita un lápiz, él lo va a agarrar. Y si se le cae, pues así saca el morado, vas a ver agarrar el color morado y seguir escribiendo. De verdad respetemos y démosles esos espacios, ¿no? Para que ellos se desarrollen. Y 3, yo creo que muchas veces, y también ahorita con la situación que estamos pasando, de repente decimos, pues mejor no lo meto a la escuela, ¿no? O hay otra prioridad, o lo saco un año de la escuela. No les hagamos eso, ¿no? Tampoco les cortemos esa educación. Yo creo que a nosotros a nivel universidad no nos gustaría, cuando estábamos, o perder un semestre nos era difícil y perdíamos ciertas nociones. Lo mismo les pasa a los niños. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, que puede ser muy complicado, que muchas veces esto nos implica pues, tener que renunciar a otras cosas, pero creo que es parte del desarrollo de nuestros niños, es algo muy valioso, es algo muy importante y es una inversión, que es un aprendizaje para la vida, que al final es eso, lo que ellos van a tener. Claro. Y ellos también tienen derecho a la participación, ¿no? Sí, definitivamente. Pues muchas gracias, Ale, por habernos guiado y comunicado estas importancias de que el niño también necesita sus momentos y que pasar por 2 o 6 años no se hace tampoco de cualquier manera, sino que hay que tener los cuidados necesarios que corresponden a esas edades, ¿no? Nuevamente, como en el otro video, no para que nos hiperpreocupemos ni veamos la vida color negro, sino para que tomemos conciencia de que el niño necesita lo que el niño necesita y que Sí. nosotros tenemos que saberlo para podérselo favorecer en la medida de lo posible. Muchas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes. Qué gusto haber podido platicar nuevamente. Sí, igualmente, muchas gracias. Gracias, Ale. Bueno, gracias. Bye. Bye.